Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy agradecidos de su atención en la noche de hoy. Vamos a tratar un tema sumamente importante que ha estado acaparando la atención de la opinión pública nacional y por supuesto de todos los medios de comunicación. Un proyecto aún no materializado de reforma constitucional que trata de reunificar las elecciones y de paso habilitar nuevamente políticamente al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Hoy contamos con la muy honrosa y grata presencia de tres destacados comunicadores, ahora le llaman comunicadores, ¿no? Sí. El licenciado Javier Cabreja, quien es además un distinguido economista, Adalberto Rullón, que es director, periodista y director de prensa de Teleantilla, y Alex Jiménez, director del periódico Primicias. Gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo aquí. Gracias. Muchas gracias. Se impone una reforma para unificar las elecciones. ¿Creen ustedes realmente que existe el peligro de que un conflicto alrededor de esa primera ronda de votación pueda dificultar el tránsito hacia mayo? Bueno, mira, yo creo que de entrada lo que preocupa en la República Dominicana es que después de haber cerrado una discusión hace algunas semanas, después de la locución del presidente de la República Dominicana, con el tema de una reforma constitucional para restablecer la reelección de nuevo, otra vez estemos debatiendo sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional. Parece que no hay paz política e institucional en el país como para que lo que está establecido en la Constitución pueda aplicarse y se dé el tiempo necesario. Esa es de entrada una discusión que debemos tener en cuenta. Ahora bien, hay un aspecto que genera preocupación y habría que ver qué se hace con él, que es el tema de las elecciones, las dos elecciones que tenemos el próximo año separadas solo por 3 meses, una experiencia que sería absolutamente novedosa en la República Dominicana y que la preocupación de muchos sectores eso podría tener un impacto negativo en el sistema político, en términos presupuestarios también. Y la pregunta que hay que hacerse ¿es el momento ahora para resolver ese tema que está ahí pendiente? Yo soy de lo que entiendo que es un tema que hay que resolverlo, pero entiendo que abrir una reforma a la Constitución que pueda habilitarla. Tratar de resolverlo después que pasen las elecciones no tiene ningún sentido, ¿no? Si se resuelve ahora, si hay necesidad de resolverlo, este es el momento para hacerlo, en mi modo de ver. Cuando tú dices resolverlo, tú te refieres a la reunificación. Sí. Porque hay el esquema que nosotros tenemos ahora mismo, no parecería que es un esquema de separación, pero tampoco claro, de elecciones simultáneas. Nosotros dimos un paso atrás en el país al unificar de nuevo elecciones congresuales y presidenciales y separarlas solo por esos 3 meses de las municipales. Nosotros teníamos las municipales y las congresuales con 2 años en el medio, ¿no?, para poder realizarse. Que ahí sí hay una separación. Ahí sí había realmente una separación. Ciertamente lo que la clase política debe determinar es el momento. Tú puedes decir, bueno, es que eso va a permanecer. Las elecciones separadas a ese nivel no va a ser solo para las elecciones del 2020, viene el 2024, pero viene el 2028. Hay un hecho incontrovertible, que es que el Tribunal Superior Electoral ha dicho que no está, que le agobia la posibilidad de que las impugnaciones, que pueden ser masivas, no le dé tiempo para resolverlas en el poco tiempo que hay entre una elección y otra. Además, tenemos que tener presente de que existe la posibilidad de una tercera ronda de votación 40 días después, en junio, en el caso hipotético de que ninguno de los candidatos alcance más del 50%. Entonces, hay planteada una grave preocupación con relación a esto, principalmente porque la Junta Central Electoral no tiene experiencia en este tipo de certamen. Pero se ha dado cuenta tarde el Tribunal Superior Electoral. Por suerte la Junta Central Electoral ha aclarado que sí tiene capacidad para organizarla y que está trabajando para organizarla tal como dice la ley actual. Yo concuerdo en que es inoportuno plantearse una reforma electoral apenas meses antes de unas elecciones. No hay el sosiego necesario. Inclusive la propia comunidad política está involucrada en el proselitismo. No tienen tiempo para muchas otras cosas porque ahora los que aspiran a ser alcaldes, regidores o legisladores tienen que salir a buscarse el voto.
sobre todo porque los partidos principales han hecho primarias. Pero además de eso, Guerrero, creo que el problema fundamental también es, ¿estamos hablando de reforma o de contrarreforma? Lo que se ha iniciado en el país en los últimos tiempos es una contrarreforma. Nosotros hicimos de reforma política, se me estoy refiriendo. En el año 94, aquí se logró una reforma política que fue beneficiosa para el país. Primero, creaba el Consejo Nacional de la Magistratura, un mecanismo que es cuestionado, puede tener cuestionamiento, pero supera con creces lo que teníamos antes, que era el Senado, político totalmente, el que designaba a los jueces. Logramos separar las elecciones y esto fue un paso positivo. Porque ¿cuál es el tema de la separación de las elecciones? En la democracia, ¿qué es lo que queremos? ¿Más democracia o estamos conformes? Ahí hay un dato... Déjame terminar el criterio, la idea. Si queremos más democracia, hay que procurar que el liderazgo, que quienes representen a la sociedad, a los órganos deliberativos del país, sean personas con apoyo popular. Ahora resulta que unificando las elecciones con el arrastre que se volvió ya a nivel de los legisladores, el partido arrastra a todo el mundo y los candidatos presidenciales arrastran a una gran parte. Es interesante que usted haya citado el caso específico de la primera de las últimas reformas que se han hecho en el país, la de 1994, que fue precisamente el resultado de una crisis postelectoral, Claro. que puso al país al borde de un conflicto institucional e incluso la posibilidad de una confrontación armada, ¿no?, entre grupos de adversarios. No olvidemos que todavía el país estaba muy dividido como resultado del conflicto de 1965. Quizás en la mente de mucha gente hoy en día esté el recuerdo latente de ese episodio que siguió a una crisis que incluso recortó el mandato constitucional por primera vez en muchos años. Creo que fue la primera vez en el siglo XX que se cortó el mandato y se anticiparon las elecciones. Se llamaron las elecciones. Y que sirvió, es importante, sirvió como ejemplo ese preámbulo en América Latina para resolver los problemas serios de la democracia sin la violencia. Pero ahí voy, quizás lo que mucha gente teme es que tengamos que repetir la misma experiencia. Entonces mucha gente dice, ¿por qué no lo hacemos antes de que ocurra lo que parece inevitable? La verdad es que porque no estamos en una situación la verdad es que cuando uno coteja todas las cosas que uno lee y escucha de la comunidad política dominicana, uno se da cuenta que hoy, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma primera, que se frustró y no se pudo llevar a cabo, en esta oportunidad, a excepción quizás del sector que lidera el expresidente Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana, casi todos los otros sectores tienen alguna forma de adhesión a ese proyecto. Y otra cosa, a propósito de lo que decía Adalberto, el presidente de la Junta realmente no ha asumido una posición, pero por las declaraciones que ha dado, da a entender de que no estaría incómodo con la reforma, porque de hecho la Junta sería beneficiada de algún modo, la Junta Central Electoral. Yo creo que el país, si computamos todas las reformas, cada gobierno busca el modelo y el momento para hacer o intentar una reforma. Para mí el tema de la unificación de las elecciones es un elemento utilizado para acompañar el intento de habilitar al presidente de la República, pero simultáneamente genera un debate muy importante que tiene que ver con un momento muy delicado de las finanzas públicas, como es el momento que tenemos con el problema del endeudamiento público y de un presupuesto nacional con unos procesos electorales muy costosos, no solamente con los fondos públicos, sino con la cantidad de recursos que está involucrando el proceso electoral, con avances como el que estamos viendo en este momento con la cantidad de dinero que se está exhibiendo en campaña electoral. Y creo, para no alargar mi comentario en este momento, que la elección de Radamés Camacho fue el primer paso, porque Danilo no podía esperar habilitación política o introducir un proyecto de habilitación política teniendo un dirigente de la oposición interna que tiene, como el caso del diputado de Santiago, a quien no le permitieron llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Entonces, el tema del Procurador General de la República, sacarlo del Consejo de la Magistratura. Que es un reclamo casi nacional. Sí. El tema, el debate de los fondos públicos, que los empresarios han estado mencionándolo mucho. El tema de la habilitación, el tema de la unificación de las elecciones y otros puntos que pudieran surgir de sorpresa dentro de los intereses partidarios del país, creo que pudieran ampliar el debate de lo que se viene a cocinar en el Congreso, que arrancó muy mal con una serie de polémicas el primer día de trabajo en la Cámara de Diputados. Bien, la verdad es que todas las reformas que se han hecho en el país después de la tiranía de Trujillo han tenido como objeto principal el tema de la reelección presidencial. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de esta pausa. Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Esta noche estamos conversando con 3 distinguidos periodistas dominicanos sobre el tema de la reforma constitucional con el propósito de reunificar las elecciones, es decir, las elecciones programadas para febrero, donde serán escogidos alrededor de 4.000 autoridades de diferentes niveles en los gobiernos municipales, y las elecciones presidenciales y del Congreso, que tendrán lugar 3 meses después, el tercer domingo de mayo. Sí. El tercer domingo de mayo para alejarlo un poco del Día de las Madres, ¿no? Para que las madres dominicanas... pero yo creo que muchas madres sufrirán el hecho de que sus hijos no hayan logrado los objetivos que se perseguían. Ahora, realmente, independientemente de algunos factores que evidentemente hacen muy difícil acometer una tarea como esa, como una reforma, por las diferencias de opiniones que existen en el país, pero ¿valdría la pena considerarla? Mira, en el país, tú antes de ir a la pausa hablaba de que desde la caída de Trujillo, las reformas constitucionales todas han tenido como objetivo la reelección. Bueno, hay 3 razones por las que se pueden hacer una reforma constitucional. Una, que haya un pacto de los actores políticos en una sociedad para que avance el país, la institucionalidad. Y lamentablemente eso no se ha dado aquí en la República Dominicana. Otra razón es por conveniencia de quien se encuentra en el poder, que ha sido una de las razones que más ha pesado. Y una tercera tiene que ver, tú lo decías antes, con resolver una situación de crisis política, institucional. O sea, son como las 3 grandes razones, y en la República Dominicana han imperado las 2 últimas. Resolver la crisis, como fue en el 94, o el tema de una reforma a conveniencia de quien está en el poder. Por eso, algunos actores en el país, partidos políticos incluso, han planteado que quizás esta pueda ser una buena oportunidad para hacer una reforma constitucional, porque después de estas condiciones y llega un nuevo gobierno al poder, va a ser muy difícil el que se haga una reforma. No, porque además hay pendientes otras reformas, la reforma fiscal, la reforma eléctrica. Hay muchas reformas pendientes, que inclusive establecido una ley. De Estrategia Nacional. Bueno, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro, pero hay una cosa. Señores, olvídense, el motivo por el que se quiere reformar la Constitución ahora es para rehabilitar a Danilo Medina. Ese es el motivo principal, todo lo otro es pretexto. Bueno. Si no, ¿por qué antes la Asociación de Alcaldes no propuso una modificación constitucional? ¿Por qué antes otro sector no lo hizo? Para incluir el Partido Reformista, los 11 puntos que está planteando. No, señoras y señores, es rehabilitar a Danilo. Pero hay una contradicción importante, inclusive en los propios proyectos que se han presentado ya. Se está planteando en todos esos proyectos que, que no debería de establecerse más de 2 periodos para que un gobernante dirija la nación. Como está ahora. Pero ahora está ahora. Sí. Entonces, por algunos tienen que comenzar a decir, pero esto perjudica a Danilo. Comenzó por él, pero él mismo propuso eso. ¿Cuál es la cosa? Y es el modelo, que más conviene a la democracia. Bueno, pero la verdad es que el párrafo transitorio, que es lo que se ha criticado, era innecesario por cuanto el artículo 124 establece 2 periodos y vete a tu casa. Sí. Ahora, la verdad es lo que mucha gente se pregunta, yo entre ellos, ¿no? ¿Cuál es la lógica de inhabilitar a un expresidente, a un presidente que está todavía en ejercicio,
con vista al futuro y realmente decretar su muerte política. La mientras otros expresidentes que han ejercido el poder incluso más tiempo que él, pueden aspirar a 2 nuevos periodos presidenciales. Óyeme, mal de muchos, consuelo de tontos. Aquí en la República Dominicana tenemos una historia de autoritarismo y de regímenes largos. El país tiene 174 años de constituido como país. La democracia ha sido la excepción. Y hay 6 gobiernos, 6, que han gobernado 104 años de esos 174. Es decir, más de 2/3 de la historia republicana ha estado gobernada solo por 6 personas. Y la Entonces, no es amenaza raro de que haya continuismo no solo del presidente Medina, sino de Exactamente. Leonel Fernández, que ya fue por 3 ocasiones presidente de la República y aspira de nuevo a ser candidato. En un sistema que le permite. Hipólito quiere volver. Mira, yo difiero contigo en el sentido de que no hay no solamente que quieran volver, sí, porque a lo mejor Danilo Medina quiera volver. Sí, es que Hipólito Mejía y Leonel Fernández pueden hacerlo. No, ellos pueden hacerla. No pueden volver, sí. Ese es el problema, que hay una lo que el doctor Julio Curi llama violación del derecho de igualdad. Aquí hay, mira, con este tema constitucional hay 3 grandes propósitos divididos en 3 grandes actores políticos e institucionales. Sin dudas, el propósito del danilismo es habilitar a Danilo Medina, pero yo estoy seguro que el propósito del PRM y de otros actores políticos es que no haya elecciones separadas municipales en febrero del próximo año. Y tienen un propósito que ha implicado incluso que ese partido... pero no han definido una posición. Entonces el PRM, el principal partido de oposición, y que se opuso y rechazó la reforma para la reelección presidencial, que a estas alturas no haya definido una posición, quiere decir que hay o diferencias internas o que se sentirían cómodos con una reforma constitucional que unifique las elecciones. Bueno, hoy el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, hoy habló claramente a favor de una reforma de la unificación. Y el presidente Mejía había hecho la propuesta antes. Ahora, el problema que yo veo... Que Pacheco es de la tendencia yo creo que lo que quizás incline finalmente al PRM a apoyar una reforma, ¿no?, para reunificar las elecciones, con lo cual aparentemente tendría todos los votos que necesita para lograrla, es que las elecciones de febrero van a ser un pronóstico de las elecciones de mayo. Bueno, puede ser. No sé. Permíteme concluir con el tercer propósito que le han presentado algunos constitucionalistas, y sobre todo me refiero a Cristóbal Rodríguez, que ha estado hablando de una propuesta de un pacto constitucional, que él entiende que para evitar el tema del debate permanente de reforma constitucional para la reelección, hay que aprovechar una reforma constitucional que ponga un candado en el siguiente sentido: que aumente la mayoría necesaria para la reforma que tenga que ver con reelección presidencial, que implique un referéndum post-reforma constitucional, y el tema de que el que hace la reforma constitucional para la reelección presidencial no sea presidente, pero hay o no tenga la posibilidad de la presidencia. Hay artículos que sustentan o sustancian principios básicos de la Constitución Dominicana, que son lo que se llaman artículos pétreos, es decir, que no pueden ser cambiados a menos que no haya una nueva, no pueden ser solamente derogados a través de una nueva constitución, no a través de una reforma. El tema de la reelección podría ser otro de esos artículos. Claro, pero por ejemplo, tenemos una constitución que dice que somos una república independiente, democrática, dividida en qué sé yo cuántos poderes. Esas cosas no pueden cambiar a través de una reforma. Hay una serie de puntos que pudieran, a mi juicio, que no están en el debate, unificar criterios entre los dueños políticos de la república, que siempre se ponen de acuerdo de manera hasta sorpresiva. Señor Jiménez, eso es muy ilusorio, recuérdense. Recuérdense que los Tigres del Licey tienen un conflicto interno, las Águilas Cibaeñas tienen un conflicto interno, Acroarte tiene un conflicto interno, el Colegio Dominicano de Periodistas tiene un conflicto. 3 padres de la patria, 4. Pero vemos, por ejemplo, los partidos, incluso los y 3 fechas de independencia. Pero vemos a Luis Abinader en la prensa de hoy hablando de un gran acuerdo sobre la justicia dominicana. A los políticos les gusta mucho computar. Fulano dijo tal cosa, vamos a comenzar a juntar esto, y hacen un sándwich de temas.
Por ejemplo, ¿no le llamó la atención cuando Quique Antún e Hipólito Mejía, inmediatamente, como decía Javier al principio, que ya se había terminado el debate de un tema con la llamada de Pompeo, con el asunto del Congreso? Salió Hipólito Mejía y salió Quique con parte del sándwich modificador de que hay que habilitar a Danilo, qué sé yo cuánto. Hoy, por ejemplo, eso que dice Luis Abinader, como lo que acaba de decir Héctor Marte, de lo que dijo Pacheco, pudieran ser insumos para un sándwich político, como fue un insumo los 120 votos para evitar que el candidato de Leonel Fernández asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados. Es que esa gente vive cocinando se va a poner de acuerdo. Fuera realmente de los intereses de la sociedad civil, de la sociedad, y viven maquinando. Claro, ese es uno de los temas. ¿Cómo fortalecer las instituciones democráticas en la República Dominicana? ¿Cómo avanzar la democracia y no avanzamos, damos un pasito, uno adelante y otro atrás, como hemos estado haciendo hasta ahora? Yo refería el hecho de que aquellas reformas del 94, aún y se dieron en medio de una crisis, tal vez una de las peores crisis políticas que hemos tenido nosotros en los últimos tiempos, estableció algunas medidas importantes. Fíjense, el hecho de la doble nacionalidad fue ahí que se estableció. La reforma judicial, la separación de las elecciones, inclusive la doble vuelta electoral. Son pasos importantes. La no reelección, pero hemos ido retrocediendo. Fue cambiado. Cambiamos lo de la reelección y nada más y nada menos que lo cambió. Porque no nos damos tiempo para comprobar si las reformas que introducimos funcionan. Exactamente. Ese es el grave problema. Además, ahí nos fuimos de un extremo a otro, porque la reelección estaba abierta y entonces la prohibimos totalmente. Después hubo que buscar una solución intermedia. Yo creo que el tema político dominicano, la vida política cotidiana política es merecedora de un estudio antropológico. Claro, ¿no? sí. Porque cuando quien se molesta, por ejemplo, a leer detenidamente los programas que cada partido hace en cada elección, uno se da cuenta de que están tan cerca uno del otro y hay tanta coincidencia de principios y de propósito que uno se sorprende de que haya alguna diferencia. Pero cuando se trata de poner en práctica un hecho, algo que uno mismo propone, por el hecho de que sea otro el que lo proponga, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, un país así no funciona. No funciona. No. Mira, por ejemplo, lo que está pasando ahora, y yo creo que estas son cosas fundamentales y no me estoy saliendo del tema, lo que está pasando ahora con el tema de la educación. Estamos abogando por un mejoramiento de la calidad de la educación. La Asociación Dominicana de Profesores hace huelga cada vez que pasa cualquier cosa, que llueve, que hubo mucho calor y todo, que votaron un profesor. Y sin embargo, en las pruebas de oposición, solo el 2.9% de los profesores aprobó. Es decir, que más del 80% del profesorado dominicano no es apto para impartir docencia. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que hablemos de calidad de la educación y nos centremos toda la crítica que el gobierno está construyendo muchas cosas, que no hace nada por mejorar a los maestros, cuando realmente la esencia del problema no lo abordamos. Así es. Es parte de los problemas que tiene esta sociedad y la élite política, que debió tener mucho más claridad sobre los cambios y las reformas que necesita el país, ha preferido que estos cambios y estas reformas se hagan en función de intereses grupales y particulares, o que los cambios vengan como cambios obligados, como fue en el 94, que sin lugar a dudas hubo un avance importante en materia constitucional, pero ese avance fue fruto de una crisis política, y tú lo decías al principio, y el país no puede esperar una crisis política para hacer una reforma profunda como se requiere como requiere la Constitución Dominicana del 2010, que se presenta como la gran Constitución, y una Constitución es la causa de muchos de los dificultades hoy. Incluso algunos hablan de una Constitución más avanzada que la del 63, se atreven a decir, pero muchas de las cosas que se hicieron ahí, primero se hicieron con el propósito de habilitar a Leonel Fernández en primer lugar, y en segundo lugar que él tuviera el control de las instituciones judiciales. En este mismo programa, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que, Subero Isa, dijo que al día siguiente de regresar al poder, el mismo 16 de agosto del año 2004, el presidente Fernández en la noche emitió un decreto cancelando a todos los fiscales
y que al día siguiente la justicia dominicana amaneció sin ministerio público. Con su permiso tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella, continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna con los señores Javier Cabreja, quien es un conocido economista y periodista de la televisión, columnista periódico, el licenciado Alberto Grullón, quien es director de prensa de Teleantillas, uno de los noticieros que tiene mayor impacto en la vida política nacional, y el licenciado Ali Jiménez, quien es director de su propio medio, Así es. la revista semanal, el periódico semanal, con mucho orgullo. Primicias. Bueno, señores, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál será el derrotero en el caso hipotético de que se apruebe una reforma como lo hemos planteado o que se rechace esa reforma? Pero el presidente Danilo Medina debería tener mucho cuidado con esto. Él fue derrotado en el intento por modificar la Constitución para ser facultado para que se reeligiera en este periodo. Y fue una derrota, no fue de Leonel Fernández solo. Aunque sin Leonel tal vez no se hubiese logrado. Sí, el capitán. Pero fue una derrota de la sociedad, muchos porque factores. La sociedad civil estaba en contra, el empresariado estaba en contra, la Iglesia Católica se había pronunciado en contra y encontró una oposición interna en su propio partido, que dio el resultado, ya todos conocemos. Ahora el presidente está expuesto a otra derrota. Si insiste en esto de modificar la Constitución, en esta coyuntura, en el que el país está inmerso en un proceso electoral, el presidente Danilo Medina puede recibir otra derrota. Yo difiero porque de él no ti. tiene. Todo lo contrario. Yo creo que está en difiero. mejores condiciones Óigame. ahora para hacer una reforma con el apoyo de muchos legisladores del PRM, del Partido Pero Republicano, aún produciendo la reforma, de Leonel rehabilitándolo, Fernández, aún rehabilitándolo, de Leonel Fernández. aún rehabilitándolo, él estaría condenado por la historia. Bueno, eso es otro Bueno, Él estaría condenado por la que- historia, es que una derrota está- para el No, presidente. bueno, pero tú estás hablando Ahora, de un político que procura mantener fuerza dentro del PLD y que le convendría en ese pulseo que tiene en ese partido. Sí, pero los estar fines habilitado. no siempre justifican los medios. Para nosotros. desde Pero el punto de vista político. sería legítima la reforma si todos los partidos Ahora, ¿cuál es el peligro? participan. Yo me he puesto a veces a hacer elucubraciones de carácter personal, ¿no? Especialmente cuando tengo problemas para conciliar el sueño, que ocurre muy a menudo. Yo digo, bueno, ¿cuál es el problema y el peligro de una habilitación con vista al 2024? Yo me pongo a pensar, piensa alguien que después de lo que ha pasado, el presidente Medina, después de 4 años fuera del poder, va a pretender intentar el regreso, cuando es imposible predecir aquí cuál va a ser la situación real del país y todo eso, porque yo creo que no representa ninguna amenaza real para Pero ningún el partido tema, político. Miguel, es la cultura. Pues revisemos la historia. Ya contaba que en 174 años de vida republicana, nosotros solamente 6 presidentes han gobernado 104 años. Sí, pero- Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Esta sociedad necesita construir una cultura democrática y una parte esencial de la democracia es la alternabilidad en el poder. No solamente la presidencia, yo creo que los diputados, los alcaldes, tienen que dar paso a Ahora, cara nueva. pero- y si se modificara la Constitución solo no, con el propósito expreso de facilitar la vuelta al poder de un hombre que ya duró 8 años en el poder, estaríamos reforzando esa cultura, si no dictatorial, digamos, autoritaria. Al igual que un Republicana. fantasma recorrió Europa, el fantasma del comunismo, un fantasma recorre la política dominicana, la posibilidad de un regreso de dos. No, el continuismo, el el fantasma del continuismo continuismo que ha estado diferido, permanentemente es decir, acá. diferido, más, es decir, Pero va a pasar eso toda la vida. bueno, Se sí. revelará la sociedad algún día contra esto, se porá el tono con los vientos que Yo soplan pienso- en el mundo. Sí. ojalá no sean alicios esos Mira, vientos. yo pienso que Danilo Medina no solamente está apostando a la habilitación para el 24. Danilo Medina, que ha venido trabajando con su visita sorpresa, está trabajando para controlar el Congreso Nacional a partir del 2020, Claro.
tener la mayor cantidad de alcaldes. Sí, Y yo me atrevo a decir aquí en este programa que uno de los elementos de la de satisfacer el apetito político que tiene Danilo Medina es precisamente su lucha por la habilitación, porque pudiera ser también un instrumento de negociación política. En dado caso que Leonel Fernández gane el día 6 de octubre, Leonel Fernández le va a romper la cabeza preguntando ¿cómo que nos vamos a poner de acuerdo con este hombre? Y ahí le voy a dar a cambio? Ahí va a entrar una serie de Exactamente, cosas. sí. Y también me atrevo a decir en este programa que los 35 que enfrentaron al presidente de la Cámara de Diputados hoy están pensando en la necesidad que tienen de ya no seguir luchando en contra del danilismo, porque entonces también van a perder la curul que tienen. Porque muchos de ellos no van a ser reelectos. Digo, yo no sé cómo... Ahora, hay que ver, hay que esperar ahora el 8 de octubre, no se sabe, pero no deja de tener razón en el sentido de que hay una lucha política ahí y sabe el leonelismo, que es el que mayor posibilidad tiene de ganar ahora en las primarias del PLD, que tiene que contar con la fuerza del ahora lo que hay que ver es qué conviene eso al país. ¿Le conviene eso a estos dos caudillos? Sí. ¿O pichones de caudillos? Ahora, o perjudica al país o no esto? Pero tú hablabas Sí. de la sociedad Sí. ideal ahorita, que No, era claro. que no tenemos. Ese es el problema, que está bien, tú tienes que ver qué es lo que más interesa y conviene al país, pero Claro. tienes que tener en cuenta también la realidad política. Ahora, hay una que tiene realidad, el país mira, para ver qué provecho se saca. de yo esa creo que situación. cuando hay muchas pasiones en estos temas, en esta Sí, discusión. sí, sí, eso es verdad. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Es decir, tú dices un nombre y la gente voltea la cara, ¿no? Nadie quiere. Y entonces las pasiones están secuestrando el debate. Secuestran los debates de las pasiones. Ahora yo digo, vamos a sustraernos, vamos a echar a un lado las versiones, comprobables muchas de ellas, sobre el tema de la corrupción administrativa, que ha alcanzado niveles que estratosféricos, si se quiere, y todo eso. Yo me pregunto, bueno, pero la corrupción no llegó al país el 16 de agosto del año 2012, ¿no? Ya estaba aposentada aquí. Decía don Germán Hornes, que en paz descanse, que la corrupción en la República Dominicana se parecía mucho a esa competencia olímpica del 4x400, ¿no? Que salía en un equipo con un palito en la mano, se la pasaba a otro y seguía corriendo. Que esa era la corrupción en la cosa. Ahora, la verdad es que a pesar de todos los defectos y todo lo que justamente se le critica, yo creo que el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández, y yo soy un crítico muy severo, si se quiere, de este último, han gobernado de acuerdo con los valores con que entendemos la democracia, han gobernado democráticamente. Aquí funcionan los partidos políticos, funciona el Congreso, funciona la justicia, mal funciona pero espera. Funcionan las universidades, funciona la industria, funciona el comercio, funciona la escuela, funciona todo, los sindicatos, funciona todo, funcionan los medios de comunicación. Aquí a ninguno de nosotros nos han detenido nunca por decir abajo el gobierno. Pero se te quedó algo. Funciona el narcotráfico Bueno, ante la mirada indiferente. por eso decía al principio, hice la salvedad, de que el problema de la corrupción, que ha alcanzado, dije, y estas fueron mis palabras, niveles No, y la estratosféricos. democracia política, Miguel, la democracia Entonces, política es inhabilitar limitada en este país, porque cuando tú hablas de los partidos y ahora el sistema del partido, ahora estamos en elecciones, en campaña. ¿Quién sin cuarto puede salir a hacer campaña? Esta es una democracia secuestrada y la sociedad dominicana tiene que financiar ese régimen de partidos políticos autoritarios, autocráticos que tenemos nosotros en la sociedad dominicana. Si a nadie le pregunta de dónde tú sacaste dinero para garantizar una promoción política en la República Dominicana, independientemente de lo que digan las leyes. Entonces, ese sistema político nuestro tiene que ser modificado, tiene que ser enfrentado, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo una democracia que es una caricatura. Claro, yo mira, que puede tener y tiene lo que ha hecho los gobiernos del PLD, cuestiones muy positivas, cuestiones muy negativas, aportes, por ejemplo, del gobierno de Danilo Medina tienen que ver con políticas sociales importantes que el país no había tenido y llevado a cabo, entre ellas el tema de educación y otras políticas.
pero hay déficits y deudas que lamentablemente este gobierno y los gobiernos del PLD han podido llenar, que tiene que ver con inseguridad ciudadana, con corrupción, que es uno de los problemas serios que tiene este país, tiene otros países de la región, o el tema que se esperaba que el PLD pudiera encabezar un proceso de reformas políticas e institucionales que no ha podido realizar y que este país y que mantiene este país estancado en materia democrática. Bien, caballeros, tenemos que hacer una última pausa, regresamos ya con la parte queda tiempo todavía del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. La categoría 9. Bien, hemos llegado ya al final del tema de esta noche. Nos quedan, caballeros, 4 minutos exactos. Uno para cada uno. Yo quería hacerle una pregunta que entra en el contexto de lo que hemos estado hablando. ¿Hay razones para sentirse optimista con relación a que el proceso electoral tan complejo, con 3 etapas, primero las primarias, después las elecciones de febrero y luego la de mayo y una posibilidad de una 4ª elección, podamos salir airosos de ese compromiso? Mi respuesta en 45 segundos. La Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral van a tener trabajo inesperado por los tantos conflictos que presenta el país y además por el impacto de muchas leyes mal elaboradas en el Congreso Nacional que tienen influencia negativa en el proceso que vivimos. Yo creo que los órganos electorales ahora son más confiables que lo que teníamos en las elecciones pasadas. Y creo además que tienen mayor capacidad para afrontar los conflictos que se puedan presentar en cualquier contienda como la actual. Por tanto, yo no espero novedades extraordinarias en materia de organización de las elecciones. El país ha avanzado en ese sentido, porque hoy tenemos un padrón electoral que ya nadie cuestiona. Y estos son logros importantes que ha tenido el país en los últimos años. De manera que yo no veo mayores conflictos ahí. Lo que vamos a tener que discutir es cuáles serán los resultados, que eso yo no lo sé. Ahí apague y vámonos. Rompan fila y que vive el jefe. Hay que recordar que hay voto preferencial ahora, a nivel municipal. Sí. Pero ahora va a ser a nivel municipal. Sí, bueno, a nivel de regidores. Y que duremos 2 años en Bani. No, nos queda un minuto. Un elemento interesante es que la Junta Central Electoral va a aprobar para las primarias tecnología que procuran ayudar y agilizar el proceso electoral. Sí, pero la publicidad con relación a eso ha sido muy floja. Sí, tiene que fortalecerla necesariamente en el mes que resta, pero eso va a indicar y va a ayudar a lidiar con la complejidad del proceso electoral al que se enfrenta la República Dominicana. Coincido contigo en que tenemos instituciones electorales mucho más confiables y la ciudadanía que ha aprendido a comportarse, a votar y a actuar con mucho nivel en los distintos procesos electorales, ya ahí hay un complemento que corresponde ahora a los partidos políticos que estén a la altura del comportamiento que ha tenido la ciudadanía históricamente en los procesos electorales. Y de ellos depende, de los partidos políticos, que tengamos un proceso normal, sin mayores dificultades, o que caigamos en una crisis que lamentemos luego. Caballeros, muy agradecido por esta oportunidad, le estoy realmente sinceramente agradecido de la oportunidad que han brindado aquí a Edición Nocturna, a Héctor y a mí, para debatir este tema con tanta altura y con tanta profundidad. Así que gracias nuevamente, y a los amigos televidentes también agradecidos por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.